La Quintrala, poder, memoria y lo sobrenatural en el Chile colonial. En el Chile del siglo XVII, el orden social descansaba menos en la capacidad efectiva de las instituciones virreinales que en la autoridad cotidiana ejercida por las familias propietarias de grandes extensiones de tierra. En este contexto nace Catalina de los Ríos y Lisperguer, conocida por la tradición como la Quintrala, miembro de uno de los linajes más influyentes de la época y heredera de haciendas que funcionaban simultáneamente como unidades productivas, centros de administración local y espacios disciplinarios. Su posición dentro de la élite criolla le otorgaba una autonomía considerable en la gestión de sus propiedades. La hacienda no era solo residencia, era jurisdicción. En ausencia de supervisión constante por parte de autoridades metropolitanas, el mantenimiento del orden dependía frecuentemente de la capacidad del propietario para garantizar obediencia entre trabajadores, inquilinos y servidumbre. La tradición posterior describe a la Quintrala como una figura de presencia silenciosa, acostumbrada a recorrer los patios interiores de sus casas al caer la tarde, supervisando directamente las labores sin necesidad de intermediarios. Este ejercicio personal de autoridad resultaba inusual en una sociedad donde el mando femenino solía delegarse en mayordomos o capataces masculinos. Diversos relatos transmitidos durante los siglos posteriores coinciden en señalar que su sola presencia bastaba para modificar la conducta de quienes habitaban la propiedad. No era necesario pronunciar órdenes en voz alta. El reconocimiento previo de su autoridad hacía innecesaria la amenaza explícita. Existe, dentro del mismo cuerpo de relatos que fue construyendo la figura legendaria de la Quintrala, una tradición que afirma que Catalina de los Ríos y Lisperguer habría sido iniciada desde muy joven en prácticas consideradas mágicas por los estándares religiosos de la época. Según estas versiones, recogidas principalmente por cronistas de los siglos XVIII y XIX, su formación habría estado influida por la figura de su abuela materna, Elvira de Talagante, una mujer indígena noble que, dentro del imaginario colonial, fue asociada a conocimientos tradicionales sobre hierbas, remedios naturales y rituales de sanación. En una sociedad profundamente marcada por la religiosidad católica, este tipo de saberes, especialmente cuando escapaban al control eclesiástico, solían ser reinterpretados como señales de hechicería o prácticas prohibidas. La tradición sostiene que Catalina habría crecido en contacto con estas enseñanzas domésticas, aprendiendo desde niña el uso de plantas medicinales, ungüentos y preparados que cumplían funciones tanto curativas como simbólicas. Con el paso del tiempo, y especialmente tras los conflictos legales que enfrentó en su vida adulta, estas habilidades fueron reinterpretadas por la cultura popular como indicios de una inclinación hacia lo sobrenatural. Dentro del conjunto de relatos que fueron ampliando la reputación de la Quintrala con el paso del tiempo, existe también una historia, de circulación principalmente oral y recogida por cronistas tardíos, que la vincula con el fallecimiento de un encomendero o administrador español que habría trabajado bajo su autoridad. Según estas versiones, el conflicto se habría originado a raíz de desacuerdos en la gestión de tierras o en el trato hacia los trabajadores indígenas de la hacienda. La narración sostiene que, tras una disputa particularmente intensa, este funcionario habría enfermado de manera repentina días después de haber sido reprendido públicamente. En el imaginario posterior, esta secuencia fue interpretada como una posible consecuencia indirecta del conflicto, aunque no existen registros judiciales contemporáneos que confirmen un proceso formal ni una acusación concluyente en su contra por este hecho específico. Otro caso, o quizás el mismo, contado de otra manera, dice que la discusión habría sido por razones amorosas, y el caballero habría roto con Catalina o la habría rechazado públicamente. Días después de este episodio, el hombre en cuestión habría enfermado de manera repentina tras participar en una comida o reunión en la propiedad,
y su cuerpo fue hallado en las cercanías de un camino rural próximo a la propiedad. Otras, que fue encontrado dentro de dependencias vinculadas a la estancia. Más inquietante aún resulta la historia, difundida ampliamente en la tradición posterior, que vincula a la Quintrala con la muerte de su propio padre, Gonzalo de los Ríos. Según estas versiones, el conflicto habría surgido a raíz de disputas relacionadas con la administración de bienes familiares y el control de la hacienda, en un contexto donde la herencia y la autoridad doméstica eran asuntos especialmente sensibles dentro de la élite colonial. La narración sostiene que, tras compartir una comida en el ámbito familiar, Gonzalo de los Ríos habría enfermado de manera repentina. Los síntomas, descritos en relatos posteriores como súbitos e inusuales, fueron interpretados retrospectivamente por la tradición como indicios de una posible intervención deliberada. Con el paso del tiempo, esta lectura dio origen a la sospecha de que Catalina podría haber tenido algún grado de responsabilidad en el desenlace. Aunque no existió acusación formal ni proceso judicial que confirmara tal responsabilidad, la memoria popular mantuvo la asociación durante generaciones. Con el paso del tiempo, la memoria oral comenzó a asociar su figura con una serie de episodios que excedían la disciplina laboral habitual. Se hablaba de castigos ejecutados públicamente como forma de advertencia colectiva, destinados a reforzar jerarquías cuya estabilidad dependía de su visibilidad. Uno de los relatos más persistentes menciona la desaparición de trabajadores que habrían intentado abandonar la propiedad sin autorización. En versiones transmitidas en el Valle del Mapocho, se decía que algunos mozos de cuadra o peones que anunciaban su intención de marcharse simplemente dejaban de ser vistos tras una discusión con la administración de la casa. Según estas narraciones, algunos trabajadores afirmaban que, al intentar abandonar la propiedad durante la noche, ya fuera para evitar una sanción, buscar ayuda o simplemente retirarse tras la jornada, experimentaban una extraña sensación de desorientación. A pesar de conocer bien los senderos que conectaban la casa patronal con los caminos principales durante el día, relataban que, tras caminar durante largo tiempo en la oscuridad, terminaban regresando inadvertidamente al mismo portón de entrada desde el que habían partido. En ciertas variantes, se decía que las referencias habituales del paisaje, como cercos, acequias o arboledas, parecían desplazarse, o no coincidir con su disposición diurna. Otros mencionaban que el silencio nocturno era inusualmente denso, o que los animales de carga se negaban a avanzar más allá de determinados límites del terreno. Con el tiempo, este tipo de experiencias fue interpretado dentro de un marco sobrenatural. La hacienda misma habría quedado simbólicamente cerrada, tras la muerte de Catalina, como si su autoridad persistiera más allá de su vida. Ahora pasaremos al relato que es quizás el hecho más conocido y controversial de su vida. La tradición sostiene que en el oratorio privado de su hacienda, como correspondía a una mujer de su rango, Catalina conservaba una imagen de Cristo crucificado destinada a la oración doméstica. En algún momento, según el relato, habría recurrido a esta imagen para solicitar un favor específico. Algunas versiones hablan de protección judicial, otras de la resolución de un conflicto patrimonial o incluso de cuestiones personales. El silencio del cielo, es decir, la no materialización del deseo, habría sido interpretado por ella no como un misterio divino, sino como una negativa. Incluso habría llegado a pensar que la imagen la observaba de una manera inquietante. Es allí donde el relato adquiere su dimensión más dramática, en un gesto que mezcla tensión espiritual, frustración y una religiosidad profundamente instrumentalizada. Catalina habría ordenado reprender simbólicamente la imagen. Algunas variantes dicen que lo hizo personalmente, otras, que encargó la acción a sus sirvientes. Después de esto, habría mandado arrojarla a la calle, desde donde la recogieron los religiosos que se encontraban a metros de su casa. Desde ese momento,
La imagen reside en la Catedral de los Agustinos. Es entonces cuando la historia se enlaza con otro acontecimiento clave, el terremoto del 13 de mayo de 1647, uno de los más devastadores del período colonial. Durante el sismo, el Cristo cayó sin romperse, pero su corona de espinas se deslizó hasta el cuello. Cuando los fieles intentaron recolocarla en su posición original, descubrieron que no podían moverla. El cabello, según la creencia, habría crecido milagrosamente, impidiéndolo. Algunas versiones cuentan que cada vez que lo intentaban, ocurrían réplicas del terremoto, y también esto los hizo desistir de querer regresarla a su lugar. Otro de los relatos más repetidos en la zona de la Ligua, donde Catalina poseía parte importante de sus haciendas, hablaba de una pequeña estancia interior que habría permanecido clausurada durante años tras la muerte de un mayordomo indígena. Según la memoria local recogida tardíamente en el siglo XIX, los nuevos administradores evitaban utilizar ese cuarto porque, durante la noche, se escuchaban pasos o golpes suaves provenientes del interior, pese a que permanecía vacío. La historia se complementaba con otro detalle. Los caballos se mostraban inquietos al pasar frente a ese sector de la casa patronal y se negaban a detenerse en el patio contiguo. Con el tiempo, la tradición vinculó ese espacio con supuestos castigos aplicados durante la administración de Catalina, transformándolo en un lugar marcado dentro de la geografía doméstica de la hacienda. Más recientemente, visitantes de antiguas casonas vinculadas históricamente a la familia han relatado cambios abruptos de temperatura en habitaciones específicas, puertas que se cierran sin corriente aparente o pasos percibidos en galerías vacías al anochecer. Estos testimonios, independientemente de su origen, contribuyen a mantener vigente la asociación entre el espacio físico de la hacienda y la memoria de la autoridad que lo habitó. La persistencia de la quintrala en el imaginario chileno no puede atribuirse únicamente a la acumulación de historias sobre violencia o prácticas sobrenaturales. Su figura funciona como un dispositivo narrativo que permite articular temores colectivos respecto de la concentración de poder en espacios donde la ley escrita rara vez intervenía de manera efectiva. Los crímenes que se le imputan, la sospecha de brujería, el episodio del Cristo de Mayo y los fenómenos asociados a sus propiedades constituyen distintos lenguajes destinados a pensar una misma inquietud: la existencia de una autoridad capaz de operar sin supervisión inmediata. Su condición de mujer añade una dimensión adicional a esta memoria. La tradición no solo recuerda lo que hizo, sino la forma en que lo hizo, sin intermediarios, sin necesidad de alzar la voz, mediante una presencia que bastaba para modificar conductas. Porque en la memoria colonial de Chile, el orden no siempre dependió de la ley. A veces dependió de quién administraba la tierra, de quién definía el castigo, y de quién tenía la última palabra cuando las puertas se cerraban al anochecer.